Probablemente las vacunas han sido víctimas de su propio éxito. La mayoría de la gente ha perdido la percepción de riesgo. Lo vemos en las calles con muchas personas a la hora de toser, de estornudar, con el bajo uso de mascarillas en lugares de riesgo. Cada vez se usa menos alcohol gel para higienizar las manos, en fin. Y sobre todo lo comprobamos con la baja vacunación. Vamos a conversar ahora, la tenemos ahí en pantalla, con la doctora Jimena Aguilera, ministra de Salud. Bienvenida y muchas gracias por esta conversación con las regiones de Chile. Hola, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué autocrítica asume el Ministerio de Salud con sus mensajes? ¿Están reaccionando tarde? ¿Están a destiempo? Nosotros estamos siempre evaluando críticamente nuestras acciones de comunicación, efectivamente, para llegar con los mensajes a la población. Y claro, es cierto que cuesta más en este momento, después de 2 años, del tercer año de emergencia, en que la gente que ha experimentado una disrupción en su vida tan fuerte como fue, por ejemplo, las cuarentenas en el primer año, que los hemos pedido que se vacunen, no una, sino que 4 veces, que a subgrupos de la población les hemos pedido que comencemos una campaña de vacunación anual, que para muchas personas es la quinta dosis de una vacuna, y que a pesar de que hemos pasado inviernos, veranos con más casos, con menos casos, y que hay menor presión, por ejemplo, y menor riesgo de morir justamente por la tasa de uso de vacunas, que se mantenga un nivel de alerta es difícil. Y no solo es un problema nuestro, sino que de todos los países. Es desafiante y justamente por eso estamos aumentando también nuestra presencia en los medios con el tema de vacunas, a raíz del relanzamiento y del aumento de los grupos a vacunar, que bajamos la edad a los 50 años, y de que la gente está un poquito más atenta a lo que pasa por las noticias de lo que sucede en el hemisferio norte y lo que sucede en China. A estas alturas, ¿cuál es el porcentaje de avance de la vacunación bivalente? La semana pasada estábamos en un 27%, esta semana la verdad es que ha habido más llegada de las personas. Nosotros mismos, al ampliar el grupo de vacunación, nos ponemos en una situación más difícil, porque ahora tenemos que incluso dar cuenta de la cobertura de la gente entre 50 y 60 años, que antes no estaban incorporados. Nos han reportado desde las regiones varias personas que a la hora de tomar esta decisión de ir a recibir la vacuna bivalente, porque algunos se van de vacaciones, quieren dejar esto resuelto y qué bueno que así sea, antes de tomar contacto con otras personas, por ejemplo, miran en su teléfono celular la información dónde están aplicando la vacuna y la información está desactualizada. Ahí hay una tarea pendiente. Claro, esas son las cosas que tenemos que mejorar. De hecho, el subsecretario de Redes estuvo en esta semana, al principio de la semana. Bueno, todavía estamos como a principio de la semana, pero para mí son tan largas las semanas, así que estuviéramos bien. Con los encargados de los municipios, justamente para insistirles en el tema de los puntos de vacunación. Nosotros tenemos una página web y que debería estar actualizada. Y entre las cosas que estamos pidiendo es que aumenten el horario de funcionamiento de los puntos de vacunación, porque efectivamente la disponibilidad de puntos cercanos a las personas es el primer determinante de que la persona se quiera vacunar. Es decir, si tiene la voluntad de vacunarse y ve que está el punto de vacunación y está abierto, ahí es muy probable que la persona se vacune. Y claro, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que efectivamente estén actualizados, no solo aquí, en la región metropolitana, sino que en todas las ciudades. Y créame que el subsecretario de Redes, que es el que está a cargo del tema del despliegue de la vacuna en la red, ha estado preocupado de eso, y con charlas y con conversaciones, además de entregar los recursos a los municipios para la vacunación. Otro punto de preocupación del Ministerio de Salud es la gripe aviar, otra zoonosis, me dirá usted, ¿no? Una enfermedad que ha pasado desde los animales a los seres humanos. Nos ha llegado desde el norte, ¿verdad? Por el Océano Pacífico, por la costa, hasta Chile, hasta ahora, desde Arica hasta el Maule, y hay un plan de preparación que me gustaría que pudiese compartir con nosotros, porque aquí es muy importante, la gente tiene que saber y hay que insistir en ese mensaje, y ustedes lo han hecho, ¿eh? No tocar las aves, no manipularlas, informar de inmediato al SAC. Este es un trabajo, como todas las zoonosis, que hay que trabajar junto con las áreas agricultura bajo el paraguas de lo que nosotros llamamos una salud, o internacionalmente se le dice One Health. Y esto significa que hay que trabajar en la prevención en forma conjunta, y nosotros como Ministerio de Salud prepararnos para atender eventuales casos. En la gripe aviar, afortunadamente, se trata con antivirales de los cuales ahora disponemos, ser capaces de detectarlo y también de dar mensaje a la población en el sentido de no acercarse a las aves, y explicarle que la forma de transmisión de esta enfermedad es de las aves enfermas hacia el ser humano, y las aves, dadas las características de este virus, la verdad es que fallecen, porque es un virus de patogenicidad para las aves y normalmente mueren. Entonces uno ve la mortandad, por ejemplo, en el caso que estamos viviendo ahora de principalmente pelícanos, pero no exclusivamente, y de otras aves marinas migratorias, pero también han contagiado algunas aves no migratorias.
que son más naturales de acá. Y el riesgo para el ser humano es, como estamos en periodo de verano, que se acerquen a estas aves que están muertas en la playa, que a los niños a veces les generan curiosidad y sacan las plumas, etcétera. Eso no hay que acercarse, hay que avisar al Servicio Agrícola Ganadero. Ellos retiran las aves y les hacen análisis para saber si es una muerte por cualquier otra causa o efectivamente es parte de las especies afectadas por la gripe aviar. Y también el otro riesgo que hay para seres humanos es que estas aves migratorias que han ido bajando a través del litoral chileno hasta el Maule, como mencionaba muy bien Scarlett, contagien a las aves de traspatio, es decir, al gallinero que las personas tienen, que a veces tienen gallinas y caminan en el patio, etcétera, consumen alimento. En eso el Ministerio de Agricultura lo que recomienda es que las personas alimenten, pongan el alimento de las gallinas adentro del gallinero, que no los alimenten al aire libre para impedir que, en el fondo, dado que hay alimento, las aves migratorias o otras aves silvestres bajen a consumir el alimento de las gallinas y haya una posibilidad de mayor intercambio. En general, los planteles industrializados son con muchas medidas de protección, por lo tanto hay menos riesgos, están cubiertos, el personal que entra a los planteles de las productoras de aves y de huevos normalmente usa equipos de protección personal. También es importante aclarar de que no hay riesgo en este momento en el consumo de carne de ave ni de huevo, ninguna carne blanca, porque en realidad no hay contagio hacia los planteles, y que cuando eso ocurre, la verdad es que se eliminan las aves, así que tampoco es que aun cuando se hubiera contagio tendrían riesgo. Entonces, el riesgo para el ser humano es la manipulación de las aves muertas, que pueden estar en la playa, dado que son aves migratorias acuáticas o en humedales, y el que se contagien aves de traspatio, gallinas, etcétera, que uno puede patos, que uno tenga en el jardín cuando la gente vive más en zonas rurales, y eso también se detecta a través de la mortandad. Entonces, si uno ve que sus propias aves que está criando se mueren, tampoco hay que manipularlas, también hay que llamar al servicio agrícola y ganadero, y si tiene síntomas y tiene ese antecedente, dar esa historia si es que consulta en un establecimiento de salud. Hay un convenio muy importante entre FONASA y un grupo de farmacias que permite a las personas tener acceso a descuentos muy importantes. El promedio es 27%, pero a veces llega hasta 90% en 6.900 medicamentos. Es muy importante este convenio, es parte de las estrategias que se están desplegando en el gobierno para una mayor seguridad económica y que en el caso de salud se agrega a lo que ya habíamos avanzado a mediados de año con el copago cero. Es que las personas cuando se hospitalizan, los beneficiarios FONASA hospitalizados en los hospitales públicos, no tienen que copagar, ahora es totalmente gratuito, independiente del tramo de FONASA en el cual estén. Además, se ha agregado el convenio ampliado, que ya existía un convenio ahora se amplió de 3.000 a más de 6.000 medicamentos, se incluyen elementos que no son medicamentos, como por ejemplo las cintas reactivas para la diabetes, algunos pañales, las toallas higiénicas, que también tienen descuentos bien relevantes. Entonces se agrega otros insumos que se compran en farmacias a los medicamentos, las vitaminas también, alimentos también se incorporan. Se amplía el área beneficiada porque antes no estaba en todas las regiones, ahora está en todas las regiones del país, incluyendo farmacias que hacen distribución online. Entonces es un beneficio muy bueno para las personas que en algunos medicamentos la verdad es que las rebajas son de hasta 60.000 pesos, hay medicamentos que son muy caros, pensando en que el salario promedio en el país no es un salario muy grande. Por ejemplo, si uno está hablando de 500.000 pesos de salario promedio y hay medicamentos que valen 50.000 pesos, el que se descuente ese medicamento en un 50%, la verdad es que es una ayuda muy importante. Así que es muy bueno dar a conocer esto y que la gente vea el logo de FONASA en la farmacia, y significa que puede ser efectivo el descuento, muy fácil, basta llevar la receta y entregar el RUT, y en la farmacia está la base de datos de FONASA. Bueno, y los elementos que no necesita receta, basta con dar el RUT y se le hace automáticamente el descuento. Las ISAPRES han pasado largos años de tremendas utilidades y ganancias, pero ahora están en tiempo de vacas flacas y la Corte Suprema ha establecido una especie de rayado de cancha. Les ha dicho ustedes tienen que ceñirse a la tabla de factores de la Superintendencia de Salud y ha dado un plazo, 6 meses. Ellos dicen, estamos en una crisis al borde de la quiebra, piden celeridad. Están en conversaciones ustedes en el Ministerio de Salud con las ISAPRES y parece que los tiempos no van... Por un lado, la ISAPRE dice, apurémonos en esto, ustedes dicen, no, nos vamos a dar el verano. Porque la Corte dio un plazo que para la ISAPRE parece muy largo, que son los 6 meses para que la superintendencia defina el mecanismo por el cual se da el cumplimiento al fallo. Y es porque es un fallo complejo, porque hoy día las ISAPRES tienen más de 40.000 planes, tienen más de 900 tablas de factores y hay que llevar todas ellas a una sola
tabla y hay que evaluar el impacto que significa esto en los planes de las personas y cómo se va a ir incorporando. Entonces, efectivamente, yo creo que la Asociación de ISAPRES ha sido muy efectiva comunicacionalmente en presionar respecto a que salga rápidamente el cómo se va a implementar el fallo. Nosotros sí hemos hecho gestiones como, por ejemplo, el superintendente dio a conocer una circular que permite que los balances de las ISAPRES reflejen en una nota explicativa que todavía no se sabe cuál es el impacto real que va a tener el fallo, de manera que no le intervenga los balances. Eso le da una tranquilidad. Apareció en la prensa que por lo menos existe esa gestión. Nosotros seguimos con la mesa de trabajo para evaluar cómo se va a dar cumplimiento, dando estabilidad y tranquilidad al sistema, porque nosotros también, de alguna forma, en la presión comunicacional se plantea el que el gobierno quisiera dejarlas caer o que el gobierno, en el fondo, se va a aprovechar de esta crisis para empujar la reforma, y la verdad es que no es así. Somos muy prudentes y responsables en cómo vamos a responder a esta situación en la que no es responsabilidad nuestra, sino que es algo que viene de arrastre, que la Corte ha dado este fallo y que tenemos que ver la mejor forma de implementarlo de manera que no se produzca una disrupción en los servicios de la gente que es beneficiaria de las ISAPRES. Desde la gente que decide legítimamente atenderse en la salud privada, ¿qué le puede decir a ellos? Porque muchos van a decir, no, lo que pasa es que el gobierno, existe este mito, ¿no? Va a empujar a todos hacia la salud pública, ¿está la capacidad o no? ¿Qué le puede decir a ellos que nos están viendo desde Arica a Magallanes? Que confíen en que nosotros vamos a ser prudentes y responsables en no hacer ningún traspaso forzado de personas. Las personas, por supuesto, siempre tienen capacidad de elegir. De hecho, ha habido personas y continuamente hay traspasos desde ISAPRE a FONASA y también de FONASA a ISAPRE, pero que no está en la voluntad del gobierno el generar una crisis abrupta en el que se tenga que pasar forzosamente la gente a FONASA. Ministra Jimena Aguilera, le damos las gracias por esta conversación, de verdad un abrazo muy grande para usted. Seguimos pendientes de las novedades en salud. Este es un año muy importante en muchos sentidos, así que un abrazo y éxito en su gestión. Muchas gracias por ayudarnos a difundir todas las necesidades, las comunicaciones del Ministerio y especialmente a la gente llamarlos a vacunarse para que estemos preparados para la nueva temporada y después los vamos a llamar a vacunarse contra la influenza. Perfecto, un abrazo grande para usted, que esté muy bien. Que estés bien, chao.